Finanzas personales. Introducción. Las finanzas personales son una disciplina que permite mejorar la gestión de la propia renta a medio y largo plazo. En efecto, la aplicación de una estrategia financiera permite maximizar el ahorro a corto plazo, invertirlo y obtener mayores beneficios en un horizonte temporal más largo. De este modo, puede aumentar su capital monetario y mejorar su bienestar y el de su familia, tanto en la vida laboral como en la jubilación. Naturalmente, para aumentar su nivel de ingresos es necesario diversificar sus ingresos mediante una distribución ponderada y tras un análisis cuidadoso de sus inversiones, tanto en el mercado inmobiliario como en el mercado de valores. No hay que subestimar las inversiones realizadas en el ámbito doméstico, que permiten aumentar el ahorro sobre una base mensual y sobre una base anual, con el fin de gestionar lo mejor posible la totalidad de la situación patrimonial personal. Es posible realizar gráficos o documentos que esbocen la situación patrimonial, es decir, la estática en un momento determinado y la situación económica, es decir, la situación que permite visualizar los flujos de ingresos entrantes y salientes, obteniendo así una visión completa de sus finanzas personales. La gestión de las finanzas personales no solo es importante desde el punto de vista de la renta, sino que también desde el punto de vista del bienestar general. Una vida económica acomodada y tranquila desde el punto de vista financiero permite disfrutar más de los placeres de la vida, dedicar más tiempo a la propia familia, disminuir en el tiempo los sacrificios y las renuncias que la vida reúne. Capítulo 1. Gestión de las finanzas personales. En la actualidad, una situación económica óptima determina el bienestar de una persona. Por esta razón es muy importante gestionar el presupuesto de forma óptima y, si es posible, aumentarlo. La gestión de las finanzas personales tiene el objetivo de determinar el bienestar no solo económico, sino también en lo social de un determinado tema. Este bienestar no solo se refiere a una situación actual, sino que puede ser la base sobre la que hacer todas las previsiones para determinar la posible situación financiera futura a corto, medio o largo plazo. Tener una situación clara de las finanzas personales es por lo tanto muy importante para entender los posibles errores cometidos durante la fase de gestión de su presupuesto, para realizar los ajustes apropiados en su estrategia de inversión y para implementar un plan financiero futuro, con la definición de objetivos realistas y posibles, que deberían actualizarse periódicamente. Por supuesto, la gestión de las finanzas personales requiere, además de la optimización de los ingresos, una reducción y un desacoplamiento del consumo, especialmente en lo que se refiere a los bienes y productos considerados no de prioridad necesaria. Por último, existen métodos e instrumentos financieros orientados principalmente hacia el futuro, como los pensamientos complementarios. Un sujeto puede decidir si renunciar a parte de los ingresos en el presente para obtener beneficios futuros, o si intentar optimizar no solo los ingresos presentes, sin mirar hacia un futuro más o menos lejano. Capítulo 1.1. ¿Qué es la financiación personal? Con el término finanzas personales se hace referencia a todas aquellas competencias actuales y futuras que permiten gestionar de manera óptima la propia situación económica, con el fin de aumentarla. El objetivo es recrear algún tipo de balanza personal, aunque sea aproximativo, para comprender el estado de salud de su economía y la eficiencia de las inversiones realizadas. Por lo tanto, es necesario un plan financiero real que permita poner en práctica estrategias eficaces a medio y largo plazo. Una vez puestas en marcha, una estrategia financiera debe ser objeto de un seguimiento continuo o periódico, de modo que pueda corregirse y mejorarse, especialmente durante las fases iniciales. En el caso de que, por la falta de tiempo, no se puede realizar un seguimiento adecuado de su plan financiero, se puede delegar esa tarea en asesores profesionales que, a cambio de una remuneración, podrán introducir los cambios necesarios en la estrategia adoptada. 1.2. Las 3 fases de implementación de las finanzas personales. Una estrategia financiera puede dividirse en 3 puntos principales. Desde un punto de vista teórico, cada plan de este tipo debe implementarse minimizando el riesgo asociado a cada operación. Además, cada fase debe ser acogida y adaptada según sus propias exigencias, ambiciones y objetivos. No existe
pues un plan financiero perfecto que cada sujeto pueda aplicar libremente a su propia situación. También por esta razón ese tipo de finanzas se define como finanzas personales. El dinero inicial, también llamado presupuesto, que el sujeto decide preparar varía en función de la disponibilidad inicial poseída. Algunas personas pueden tener un capital monetario muy alto, posiblemente debido a la buena situación económica de la familia, mientras que otras personas parten de una base monetaria de escasa cuantía. Por supuesto, el primer tipo de sujeto puede definir un plan que prevé inversiones más importantes con una mayor posibilidad de retorno de capital. Por el contrario, el segundo tipo de persona debe elegir entre aumentar el riesgo de las inversiones que se pretendía realizar a lo largo de los años, a aumentar el horizonte temporal de las mismas, retrasando el retorno de la capital. 1.2.1 Análisis de capital. El primer paso fundamental para la gestión de las finanzas personales es comprender de la manera más detallada y precisa posible cuáles son sus recursos económicos. Para definir esta cifra, es necesario tener en cuenta no solo los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia, a veces incluso de forma ocasional, sino también todas las propiedades inmobiliarias, los terrenos y bienes en especie poseídos. Por lo tanto, se puede pedir la ayuda de un asesor financiero experimentado para obtener una imagen exacta de tu situación económica, que no solo permite analizar cada detalle de tu patrimonio, pero que también puede ayudar a un sujeto a elegir un plan que se adapte mejor a sus necesidades. Sin embargo, lo que debe interesar el sujeto no es la totalidad de los ingresos antes de gastos, sino los ingresos netos, que pueden obtenerse de la diferencia entre los ingresos fijos y variables y los gastos, que también pueden diversificarse en fijos y variables. El valor obtenido es conocido en el mundo de las finanzas como flujo de caja. Calcular en teoría es bastante simple, en realidad, sin embargo, considerar todos los ingresos y todos los gastos no es fácil. En el cálculo de los ingresos entendidos como patrimonio debe incluirse también las cuentas bancarias y las libretas de ahorro, e incluso las acciones en bolsa. En cambio, los gastos van desde simples consumos para el propio sustento hasta los costes fijos, como las facturas, pero sobre todo como la cuota de la hipoteca o del préstamo. Se trata, pues, de una etapa muy importante. Cometer un error en el cómputo de cash flow podría provocar la construcción de un plan financiero totalmente desviado. Así pues, toda la gestión de las finanzas personales depende de este proceso inicial, que permite sentar las bases de toda la actividad operativa posterior y del desarrollo económico futuro. 1.2.2 Optimización de los ingresos. La segunda fase del proceso de implementación de las finanzas personales se refiere a la forma en que se puede optimizar el flujo de caja inicial. En concreto, con pocas variables, solo hay dos alternativas para lograr el resultado deseado, es decir, aumentar los ingresos o reducir los gastos, con el fin de aumentar el volumen de ingresos aumentando el patrimonio. Es decir, es necesario definir estrategias que permitan prevalecer en el mercado de trabajo. En el primer consejo para lograr es intentar diversificar las fuentes de ingreso. En efecto, un trabajo asalariado corre el riesgo de convertirse en precario. Un trabajo por cuenta propia podría no garantizar un ingreso mensual fijo. Los dos ingresos juntos se representan un ejemplo de diversificación de los ingresos. Encontrar simples vías alternativas que garanticen una mayor seguridad y, por tanto, unos ingresos cada vez más elevados es fundamental para sus propias finanzas personales, presentes y futuras. Una vez identificadas las fuentes de ingreso más seguras, es posible construir un verdadero sistema de ingresos. Impulsado por las ambiciones, el ser humano puede lograr resultados realmente increíbles. Construir una especie de mecanismo capaz de generar constantemente dinero es uno de ellos. Naturalmente, alcanzar un nivel de este tipo no es nada fácil. Este sistema solo es posible después de una serie de inversiones, a veces arriesgadas, pero que permiten ampliar cada vez más su patrimonio, quizás ampliándose en la dirección de las acciones o del mercado inmobiliario. El objetivo del sistema no es solo garantizar unos ingresos fijos cada vez más elevados, sino también reducir gradualmente las horas de trabajo reales para dedicar cada vez más tiempo a la gestión de sus finanzas. Las inversiones forman parte integrante de una estrategia financiera y, en cierta medida, su abandono sería contraproducente. Al mismo tiempo, es necesario evaluar cuidadosamente la validez y la eficacia de la inversión, a fin de evitar pérdidas de capital y las consiguientes reducciones de flujo de caja.
En cambio, la tercera metodología se refiere a la segunda alternativa posible, es decir, la reducción de las salidas. En efecto, una buena gestión de su capital económica y financiero solo puede llevarse a cabo reduciendo el mínimo de los gastos inútiles, evitando totalmente el despilfarro e identificando instrumentos capaces de aligerar en el tiempo los gastos fijos, extendiéndolos en más años. Se trata, por ejemplo, de inversiones que permitan ahorrar la factura de electricidad y gas, tal vez instalando paneles solares con garantía de 20 años o reaplicando el préstamo a tipos de intereses claramente más favorables. Estas intervenciones requieren un estudio en profundidad antes de ser realizadas. Una decisión equivocada también en este caso podría tener un efecto totalmente opuesto al deseado, que en definitiva produce a una reducción del nivel de flujo de caja. 1.2.3 Gestión de la capital. La tercera fase fundamental para una perfecta gestión de finanzas personales es la gestión del patrimonio adquirido durante la segunda fase. También esta fase requiere mucho esfuerzo y constancia, ya que descuidar tu plan financiero podría provocar importantes efectos no deseados. La tecnología en cualquier caso ayuda al hombre durante la aplicación de esta fase. Existen muchos programas informáticos, algunos de ellos de código abierto, aunque las funcionalidades son más limitadas que la programación de pago, que permiten gestionar gráficos, análisis y previsiones sobre las finanzas hasta ahora implementada. Estos programas permiten incluso gestionar tus inversiones financieras, comprando y cerrando posiciones en los mercados bursátiles y optimizando aún más el rendimiento de tus inversiones. Una persona que ha alcanzado una posición de liderazgo en mercado también debe ser capaz de eliminar las noticias financieras que le rodean. La evolución de los mercados económicos es imposible de modificar, por lo que no tiene sentido centrarse en noticias financieras no relevantes a nivel personal. La atención debe centrarse únicamente en las propias inversiones, sobre los activos ocupados y sobre el plan aplicado. Por este motivo se habla de dieta mediática. Solo las noticias realmente importantes para las propias finanzas deben ser escuchadas y analizadas, mientras que todas las demás deben ser dejadas en el vacío. La gestión del capital implica también el seguimiento constante de tu flujo de tesorería. Este elemento puede fluctuar en función de las inversiones realizadas y del periodo económico atravesado, pero siempre debe mantener dentro de un intervalo positivo. A tal fin, es importante mantener únicamente las deudas consideradas buenas. Es decir, el tipo de gastos que serán remunerados a lo largo de los años y que compensarán en mayor medida la inversión inicial. La idea óptima, no siempre factible, sería fijar un objetivo diario que se alcanzará, de modo que se garantizará un ingreso mínimo diario. 1.2.4 El presupuesto personal. La idea en la que se basan todas las finanzas personales es que todas las personas deben ser consideradas como una verdadera empresa. Se trata, pues, de una gestión precisa que puede prever la utilización de algunos documentos contables. Aunque no sean oficiales, uno de estos documentos es, sin duda, el presupuesto, que podrá personalizarse según sus necesidades. Crea una hoja de cálculo que le permitirá actualizar constantemente su presupuesto, corrigiendo posibles errores, introduciendo las modificaciones adecuadas, representada para el individuo que quiere optimizar la gestión de su propia finanza, la mejor solución. El presupuesto personal, por supuesto, tendrá que tener en cuenta solo algunas partes de un presupuesto corporativo real, pero será importante para poder implementar un plan financiero eficaz. El presupuesto personal podrá, pues, caracterizarse por dos partes individuales: los ingresos y los gastos. La fórmula que debe seguirse es la misma que regula cualquier forma económica de cualquier tipo, donde Y representa la renta, es decir, el total de los ingresos. T indica los impuestos y, gravemente, que se adecuan periódicamente al tesoro público. C es el consumo, mientras tras el I es la inversión. Esta fórmula se puede imaginar como la amplificación de la regla de oro de la empresa, en la que se tiene en cuenta otras variables como las importaciones y las exportaciones, la tecnología y diversos coeficientes fijos. El significado de la fórmula económica anteriormente expresada es simplemente: los ingresos deben ser iguales o superiores al total de las salidas. Estas últimas incluyendo no solo el consumo de alimentos, ropa, equipos, tecnologías, etc., pero también los impuestos, que pueden ser proporcionados a la renta producida o con las tasas progresivas. Y finalmente las inversiones, consideradas las únicas deudas realmente positivas.
en la medida en que podrían implicar unos ahorros futuros. Como cualquier otra empresa ambiciosa, el único resultado concedible es optimizar cada vez más esta norma para mejorar constantemente sus finanzas personales, al alcanzar la paridad de los dos miembros de la ecuación significada alcanzar la posición ideal, al menos desde el punto de vista teórico. En realidad, esta situación se introducirá en una mensualidad sin ningún tipo de ingreso y por lo tanto representaría un problema demasiado subestimable. El objetivo de la empresa es acumular una cantidad de dinero cada vez mayor. La fórmula representa pues la traducción en elementos variables del presupuesto personal realizado. Entenderla y manejarla se vuelve fundamental para un sujeto que quiere optimizar las finanzas personales. Cada sujeto, así como una familia, es considerado el punto de encuentro fundamental en la oferta y la demanda de cualquier mercado. En efecto, solo sujetos físicos y no jurídicos pueden trabajar en las explotaciones obtenidos un ingreso y gastar ese ingreso monetario en el consumo, según las necesidades personales o familiares principales. 1.3. Una mirada hacia las finanzas futuras. La pensión complementaria. Cada individuo debe decidir si destina una parte de sus ingresos actuales a satisfacer necesidades futuras, o si lo utiliza en su totalidad para satisfacer necesidades actuales. La pensión complementaria es una de las decisiones más importantes que se toma en el entorno al mundo de las finanzas personales. Se trata de una verdadera inversión, pero requiere una elección dictada únicamente por las necesidades personales de un sujeto. En efecto, dependiendo de la cuantía de las rentas percibidas periódicamente, puede decidirse utilizar un porcentaje del mismo para obtener una pensión mayor en el futuro. A nivel personal es necesario considerar especialmente el factor salud. En efecto, el ser humano atraviesa una fase de declive en la vejez, con el aumento de las posibilidades de sufrir problemas de salud, especialmente después de los 70. Por esta razón, la pensión complementaria es, en cierto modo, una de las opciones más objetivas que puede haber en el mundo del mercado. Al mismo tiempo, sin embargo, la decisión radica en el propenso del sujeto. Puede tener problemas de salud actuales que lo impulsan a utilizar esos fondos para el tratamiento del problema, o simplemente puede pretender aumentar el patrimonio actual en él mediante lo posible, utilizando esa parte de los ingresos para realizar inversiones adicionales con un plazo de vencimiento más cercano que el de la edad jubilada. Capítulo 2. Importancia de las inversiones y del ahorro. Si la renta es la variable principal de toda la estructura financiera, la inversión y el ahorro pueden considerarse los elementos que equilibran la ecuación completa. De hecho, para un sujeto que desea optimizar sus finanzas se convierte en fundamental no solo para identificar una relación entre variables que permite obtener un crecimiento anual positivo, pero también mirar hacia el futuro abriendo deudas que pueden permitir obtener mayores ingresos o ahorros en el futuro. Una inversión no es más que una operación económica caracterizada por un desembolso inicial, a veces ingente, y por un reparto de la utilidad del bien en un periodo de tiempo variable, que puede ser de 5 días, 10 o incluso 20 años, según el bien adquirido. Por tanto, el principal elemento que debe evaluarse antes de decidir si realizar o no una inversión es el riesgo. En efecto, toda operación de este tipo está vinculada a un factor aleatorio que hace referencia a la posibilidad de que el bien tenga una utilidad o un valor inferior al estado inicialmente. Las inversiones podrán referirse a la adquisición de bienes muebles, bienes inmuebles o bienes inmateriales. La idea de tales operaciones es que hay una vez concluida la fase de pago que podría proporcionarles en caso de que se optara por escalonar. La utilidad del bien compensará en mayor medida el valor inicial, ofreciendo así la posibilidad a la persona que ha realizado la compra de obtener una ventaja económica prácticamente libre de cualquier gasto. Por lo tanto, las inversiones pesan considerablemente sobre los flujos de tesorería iniciales, a veces provocando desequilibrios que requieren el recorte de los gastos alternativos, para luego generar un ahorro total en las balanzas personales del futuro. Por su propia naturaleza, las inversiones en economía se consideran deudas buenas, es decir, gastos que generan beneficios a pesar de un impacto negativo inicial en las finanzas de una deuda. Dependiendo de los bienes adquiridos se genera diferentes utilidades y de modo de compra. La adquisición de cada uno de estos bienes puede deberse a varias razones, como las necesidades familiares, las ambiciones económicas futuras o simplemente el deseo de penetrar en mercados todavía desconocidos y atractivos. 2.1. Inversiones inmobiliarias. La operación que más sintetiza la idea de deuda buena es la inversión inmobiliaria.
Comprar un inmueble puede tener varias desventajas, en efecto. Además del coste inicial, es necesario tener en cuenta los posibles gastos de renovación necesarios para hacer accesible el inmueble. Los costes de inmobiliario del edificio internamente. Y, por último, los impuestos vinculados a tales compras. A pesar de esto, un inmueble puede ser una fuente de ingresos muy importante. Una vez incurridos todos los gastos, un inmueble puede ser útil por varias razones. El primero es que en convertirse en vivienda principal. En este caso, el sujeto no tendrá que pagar ningún tipo de impuesto sobre el bien inmueble que posea, y mucho menos pagar un alquiler periódicamente a un tercero para poder residir en un departamento. En este sentido, la inversión representa una gran fuente de ahorro en el futuro y un activo fundamental para las finanzas personales de una entidad. Un inmueble también puede ser una fuente de ingresos real. Si el inmueble se alquila mediante contrato, puede generar ingresos fijos anuales, mensuales o semanales. Dependiendo del lugar en el que se encuentre el inmueble, puede ser más o menos elevado, y la inversión podría ser también muy eficaz a medio y largo plazo. Por supuesto, dado que se trata de una renta real, los ingresos procedentes de un alquiler de este tipo deben estar sujetos a una imposición ordinaria, en Italia conocida por el acrónimo IRPEF, o una imposición separada, es el denominado de cupón seco. Muchos de ellos han logrado consolidar sus activos mediante la aplicación de una estrategia financiera basada en inversiones inmobiliarias de este tipo. Un inmueble puede ser adquirido ya construido o construido desde los cimientos, con independencia de las opciones elegidas por la entidad para poder financiar una inversión de este tipo. Casi siempre necesario negociar un método de finanzas con una entidad de crédito, generalmente de tipo bancario. Este tipo de contrato, conocido simplemente con el nombre de préstamo, permite amortizar los gastos de compra del inmueble en diferentes plazos de duración variable según las posibilidades del sujeto. Sin embargo, el pago del plazo del préstamo incluirá interés a cargo del contratista privado. Antes de realizar una inversión de ese tipo, es aconsejable contratar a un asesor financiero que pueda implementar un plan de viabilidad personalizado. Por el contrario, el efecto de aventurarse sin experiencia y sin análisis en un despliegue de recursos excesivo podría no solo reducir el nivel de ingresos, pero también una compensación futura que no sea capaz de equilibrar el importe de la inversión realizada. En este caso, la deuda transformada es su naturaleza pasado de ser buena a ser mala, obligando a la entidad a buscar vías alternativas para volver a la situación, la ecuación básica de las finanzas personales en un nivel aceptable. 2.2. Inversiones en bolsa. El segundo tipo de inversión, según un orden de importancia, se refiere a operaciones realizadas en el mercado bursátiles y bursátiles. Sin embargo, la problemática de estos tipos de inversión está relacionada con el alto riesgo de cada operación. En efecto, las inversiones en el mercado financiero requieren un gasto de energía necesario para el análisis de las distancias tendencias, las series históricas y las posibles previsiones de los instrumentos financieros sobre los que se pretende realizar la inversión. No indiferentes, con independencia del enfoque que se elija, la inversión financiera tiene un riesgo significativo que puede dar lugar a una pérdida. Sin embargo, gracias a la inclusión del principio de apalancamiento, hoy en día es posible obtener nuevos resultados si solo se invierten unos pocos euros. Sin embargo, esto no significa que cualquier persona pueda invertir en este tipo de mercados de una manera que se basa únicamente en el azar. El resultado sería sin duda negativo. Sin embargo, las inversiones en bolsa requieren la aplicación de una estrategia basada en un plazo medio largo, que prevé la apertura oportuna y el cierre de las posiciones de compra, según la tendencia, las inversiones de tendencia y las anticipaciones del mercado. La dificultad reside precisamente en prevenir los cambios de tendencia debidos a acontecimientos políticos, sociales y económicos que puedan afectar a todo el mercado financiero. Por lo tanto, el sujeto debe estudiar las bases del análisis técnico y el análisis fundamental, es decir, de los dos enfoques más eficaces en el mundo del mercado financiero. Gracias al dispositivo de tecnología, hoy también es posible realizar operaciones directamente en línea a través de las aplicaciones y plataformas puestas a dispositivos por los brokers. De este modo se realiza la apertura y el cierre de sus posiciones en el mercado en tiempo real, de forma instantánea. Para los más expertos en informática y comercios también es posible implementar un sistema conocido como Trading System. Se trata de una estrategia aplicada, es decir, de un programa capaz de realizar de manera automáticamente todas las operaciones de apertura y cierre,
o de espera cuando sea necesario, sobre la base de los algoritmos introducidos por el programador. En efecto, hay una serie de indicadores que te permite leer mejor el mercado financiero, aunque naturalmente la lectura de los acontecimientos futuros no puede ser fiable al 100%. Esos indicadores, como por ejemplo los puntos de máximo y mínimo relativo o de máximo y mínimo absoluto, permite hacer suposiciones más precisas sobre cuál será la tendencia futura si la tendencia alcanza un punto de mínimo absoluto. Según su evolución fluctuante, es probable, pero no seguro, que su evolución vaya a subir. Una buena estrategia de inversión financiera basada en los mercados bursátiles y bursátiles puede ayudar a los financieros personales en su conjunto. Los ingresos esta vez no están garantizados y el riesgo de incurrir en pérdidas es bastante alto, especialmente para aquellos que no analicen suficiente el mercado. Sin embargo, al mismo tiempo, esta estrategia puede conducir a un aumento considerable en los ingresos y garantizar un mejor sustento tanto en el presente como en el futuro. 2.3. Inversiones domésticas. El último tipo de inversión son las compras de bienes útiles para el hogar que permiten distribuir su utilidad en varios años. Se trata de compras comunes, pero tienen un mayor impacto sobre la economía y las finanzas de una entidad. La inversión que quizá une a las personas más que a los demás es la inversión en la adquisición de un automóvil. Hoy en día los automóviles se consideran bienes de primera necesidad. La razón es simple: solo a través del coche podrás llegar rápidamente a tu puesto de trabajo y de compras, viajar, etc. Sin embargo, la particularidad de esta inversión es que también afecta a los costes fijos. La compra de un automóvil incluye también los gastos de seguro, el pago de la estampilla y los gastos de repostaje. Otras inversiones en este ámbito se refieren a la adquisición de activos que generan menos costes fijos actuales y futuros. La compra de electrodomésticos, por ejemplo, especialmente los de última generación, permite a los compradores ahorrar en el coste de las facturas, ya que la cantidad de electricidad y de gas y de agua corriente consumidas son considerablemente inferiores. Las lavadoras, las lavavajillas, las secadoras y los frigoríficos, los hornos eléctricos y muchos otros electrodomésticos de ese tipo se considera la base de un mayor ahorro general. También en este caso las compras deben ser bien ponderadas, a fin de no afectar significativamente a los ingresos mensuales. Es posible distribuir la inversión en varias mensualidades mediante el pago de una cuota fija, a través de diversos tipos de finalización. Lo que afecta a la decisión de compra de este tipo, tanto en lo que se refiere a los electrodomésticos como a los automóviles, es el ahorro de un elemento que siempre hay que tener en cuenta: el tiempo. En efecto, la sociedad actual exige cada vez más tiempo para realizar cualquier tarea, aumentando el frenesí, el estrés y reduciendo el tiempo de libre a disposición de los ciudadanos. A través de este tipo de inversiones, por lo contrario, se puede recuperar parte de ese tiempo que, aunque no afecte directamente a la regla básica de las finanzas personales, puede tener una influencia indirecta en cada una de las variables consideradas. Por lo tanto, la utilidad de estos activos debe repartirse a lo largo de varios años, lo que permite recuperar la inversión inicial en unos pocos ejercicios. De este modo, los ingresos se reducirán primero y, a continuación, aumentarán, lo que genera un mayor beneficio. 2.3.1. Ventajas fiscales. Además de las ventajas del mayor ahorro, las inversiones en bienes y productos domésticos garantizan un beneficio adicional anualmente. En la declaración de la renta, y siempre que se cumplan todos los requisitos, es posible deducir el importe pagado por la compra de estos bienes, excepto por el automóvil. El valor pagado por la compra de bien, incluido el IVA, se divide en 10 plazos anuales. Sobre el importe obtenido de estas operaciones puede aplicarse un porcentaje de deducción del 50%. En otras palabras, es posible recuperar la mitad del precio pagado por la compra de su electrodoméstico o de un elemento de un mobiliario de la casa en un plazo de 10 años. Por lo tanto, es importante prestar atención a la forma en la que se adquiere el bien en cuestión, ya que es precisamente el método que determina si se puede deducir o no. Por ejemplo, la Hacienda no contempla la compra en efecto, mientras que la compra mediante tarjeta de crédito, cajero automático o transferencia bancaria se acepta a efectos fiscales, con la obligación de conservar todos los documentos expedidos por la empresa de venta, incluyendo el llamado recibo de parlante. De este modo, además de obtener beneficios del uso de los bienes adquiridos, debidos principalmente a un mayor ahorro en una entidad, puede recuperar anualmente una décima parte de la mitad del importe pagado, esta vez en términos monetarios, por un periodo de 10 años. Por lo tanto, es muy importante consultar a un asesor laboral o a un contable antes de tomar la decisión de realizar la inversión, de modo que se conozca todos los requisitos
se actualicen de formalidad con la normativa fiscal que permita deducir el importe del bien que se pretende de adquirir. 2.4. La otra cara de la moneda, el ahorro. Si por una parte las inversiones dan lugar a un aumento a veces significativo del valor de los activos a disposición de una persona y por consiguiente de los ingresos de la misma, por otra parte su utilidad aumenta el ahorro. Esta relación de causa-efecto provoca en la fórmula básica de las finanzas personales tanto el aumento de elementos, y es decir, la renta, como la disminución del variable C, es decir, el consumo. Por lo tanto, no hay que subestimar el doble función de las inversiones, ya que representan la forma más fácil de ampliar el abanico económico de un sujeto, garantizado a este mayor bienestar, especialmente en el futuro. Naturalmente, es importante designar solo una parte de los ingresos a la realización de inversiones, porcentaje que, sin embargo, no influye demasiado en el bienestar actual. El riesgo de tener que renunciar a comprar comida hoy para estar mejor mañana es un concepto económico de invertir totalmente equivocado. Si el bienestar actual no se ve afectado, la inversión será útil en el futuro. Por esta razón es importante seguir algunos consejos que pueden ayudar a la gestión del ahorro personal e incluso en la sección de hacer o no una inversión. El primero es fijar objetivos diarios que permitan controlar el propio nivel de ahorro. El segundo implica la construcción de una pirámide de las necesidades que permita efectuar considerablemente desquemando de compras inútiles. 2.4.1. Fijar objetivos puede ayudar a ahorrar dinero. El primer consejo que los expertos en finanzas personales dispensan es fijar objetivos diarios que puedan mejorar su situación económica. Esta metodología aplica permanentemente obtener pequeñas ventajas y beneficios cotidianos que gradualmente pueden afectar a toda la ecuación de ingresos. Los objetivos económicos y financieros pueden referirse en particular a la renuncia a la compra de bienes y productos considerados no importantes o, en todo caso, no esenciales, al menos durante el día. Esas renuncias representan la mejor manera de acumular un ahorro, que puede asumir cada vez mayor influencia en las finanzas personales. Por supuesto, el ahorro debe gestionarse de forma objetiva, renunciar a todo elemento que pueda obtener un mayor bienestar, aunque a veces parezca inútil, no obstante puede dar alguna disminución de la mortal y aún tendencia cada vez menos convencida a la aplicación del plan financiero inicialmente previsto. Sin embargo, también es cierto que las renuncias tendrá que ser mayor si la persona ha destinado recientemente parte de sus ingresos a una inversión determinada. En este caso, el riesgo de que la renta no respete la desigualdad aumenta considerablemente. Las renuncias pueden referirse a la falta de compra de un helado, por ejemplo, de un vestido o de un simple café en el bar. Todo esto parece muy pequeño, pero puede afectar a todo el plan financiero, precisamente porque se considera pequeñeces. Estas deben ser consideradas inútiles por lo que sujetos que pueden fácilmente privarse de ellas. Para comprender qué gastos son inútiles y exhibibles, es posible marcar con detalle todos los movimientos salientes, tanto en dinero líquido como mediante tarjetas de crédito o tarjetas de prepago. De este modo, se puede ver la inutilidad de algunos gastos. Si se adapta esta metodología durante varias semanas, se puede entender cada vez más con estos gastos pueden afectar a los ingresos. Precisamente esta idea debe decir a la persona a renunciar a estos bienes o servicios, tal vez fijados por objetivos diarios que pueden servir de elementos motivadores. Capítulo 3. Definición y cumplimiento del presupuesto. Una entidad que entra en la órbita de la optimización de sus finanzas tiene que buscar constantemente nuevas alternativas que le permiten aumentar cada vez más los ingresos y el patrimonio acumulado. Si el resultado obtenido se aproxima al deseado, entonces será posible actualizar constantemente los objetivos económicos que se pretende alcanzar y la forma de alcanzarlos. Desde los primeros pasos de este ámbito, un sujeto que quiere gestionar sus finanzas debe establecer un presupuesto. Este presupuesto puede fijarse en un porcentaje fijo del total de los ingresos poseídos. De este modo, una parte de su patrimonio se mantendrá intacto y solo se utilizará en caso de que se produzcan gastos imprevistos y extraordinarios. El presupuesto debería utilizarse para el pago de impuestos y tasas de todos los consumos y de las posibilidades inversiones apoyadas, convirtiéndose así en la renta de referencia de las ecuaciones anteriormente mencionadas. Sin embargo, la definición del presupuesto debe ser realista y tener en cuenta los gastos analizados anteriormente. La dificultad radica en el conocimiento de que hay dinero detrás de que permite cubrir gastos inoportunos. Sin embargo, esto parece ser una suposición totalmente incorrecta en la gestión de las finanzas personales. En efecto, el presupuesto debe ser el único ingreso con el que debe contar y el cumplimiento de esta norma es fundamental para lograr un resultado eficaz y eficiente en el tiempo.
Dentro del plan financiero hay varios métodos que permiten respetar completamente el presupuesto sin afectar a la parte de los ingresos que la entidad ha decidido dejar a fondo. Las excepciones presupuestarias solo puede existir si los ingresos aumentan de forma constante y por lo tanto la parte del patrimonio destinada a cubrir el consumo y los gastos puede actualizarse porcentualmente. 3.1. Utilización de la moneda líquida. La primera metodología que permite respetar el presupuesto es el uso de dinero líquido. En efecto, es el uso de la tarjeta a menudo no permite gestionar de manera óptima sus ingresos. En efecto, muchos expertos tanto de las finanzas como de la psicología humana dan mucha importancia al efecto óptico creado por la cartera. El hecho de verlo abundante en billetes garantía un bienestar individual muy elevado. La operación de gasto, por el contrario, induce al ser humano a una especie de melancolía que induce al sujeto a frenar su consumo. Para algunas personas también es posible establecer un presupuesto diario basado en el presupuesto mensual previamente establecido. Sin embargo, el presupuesto diario debe basarse en las compras realizadas únicamente en efectivo, de modo que se active en el sujeto el proceso psicológico antes mencionado, aumentando así el índice de ahorro. El presupuesto diario no gastado se puede poner al final del día en los ingresos ahorrados o reutilizados para el presupuesto del día siguiente, según sus necesidades. Cada vez más sujetos dedicados al cuidado de las finanzas personales están optando por una simple opción que les permite gestionar la mejor posible su patrimonio, por supuesto. Hoy en día es que es imposible no comprar en línea o con tarjeta de crédito o prepago, pero el consejo es reducir al máximo ese tipo de salidas. 3.3. Desglose de los costes para alcanzar objetivos comunes. En cualquier ámbito social, pero aún más en un entorno económico y financiero de este tipo, el reparto de los costes representa una ganancia. Este concepto no se aplica solo al ámbito puramente económico, sino que es posible extender los beneficios hacia lo más característico al hombre, es decir, su personalidad. Afrontar un gran obstáculo como una inversión en dos o más personas permite, en efecto, rendirse menos fácilmente a los sacrificios a los que el ser humano está llamado, pero permite también garantizar un apoyo moral constante. La propia elección de emprender una inversión depende a menudo de la presencia de otras personas capaces de acompañar al individuo hasta el final del periodo de tiempo marcado por el pago de los pasos y luego disfrutar libremente de los frutos del dinero gastado. Desde el punto de vista de las finanzas personales, por el contrario, la inversión dividida permite completar su trayectoria financiera. Embosar en el plan financiero en modo muchos más comunes. Los ingresos, por supuesto, o mejor dicho, el presupuesto se reducirán en un porcentaje muy inferior al de una inversión personal. Lo más importante es que el reparto de los costes influye considerablemente en la propiedad de alcanzar los objetivos finales fijados. De hecho, si se destituyen mayores ingresos o otros consumos al pago de impuestos y a la satisfacción de las necesidades básicas propias o de la familia, también se tiende a aumentar la tasa de ahorro. La consecuencia más importante es todo el plan financiero debe revaluarse, no en términos negativos, sino de forma totalmente positiva. En efecto, los objetivos fijados se alcanzan en menos tiempo del previo, y el sujeto puede tener un nivel de bienestar óptimo. Aplicaciones de capital, financiamiento externo y refinanciación del presupuesto. En el caso de la evaluación financiera inicial no haya dado los resultados esperados, las consecuencias pueden ser múltiples, mientras que las soluciones a este problema son muy pocas. Si la totalidad de los ingresos no es suficiente para sostener el consumo y las inversiones realizadas, entonces es necesario intervenir rápidamente para evitar problemas futuros muchos más graves, que también pueden conducir a la quiebra financiera personal. En los casos más extremos, es decir, en los que la reducción del nivel de consumo o el reparto del coste de las inversiones han resultado ineficaces, la única solución posible es la redefinición de la propia renta. Los primeros intentos deben referirse solo a las propias fuerzas. Es necesario encontrar un segundo trabajo que garantice un ingreso mayor o una provisión diferente, que permita, en cualquier caso, redefinir el capital monetario en posesión. Si bien estos métodos también han fracasado, lo único que queda por hacer es buscar fondos financieros en la denominación de tarjetas de crédito, conocidas simplemente como bancos. Pedir un préstamo, una pequeña financiación o una hipoteca permite hacer respirar las propias finanzas, ajustar las inversiones que han creado esta situación de incomodidad y eliminar aún más el consumo. Por supuesto, la obtención de un préstamo, especialmente en la actualidad, no es nada fácil. Los bancos exigen cada vez más garantías antes de conceder préstamos y, en general, una entidad que muestra una situación económica negativa no siempre puede ofrecer lo que se le pide.
Sin embargo, la nueva definición del presupuesto general es el único método que permite recuperar gradualmente de la situación negativa que se ha asumido el mundo de las finanzas. En efecto, puede regalar diversas alegrías, pero también muchos riesgos y dolores. Precisamente por este motivo es importante definir el plan inicial de forma correcta, sin basar la economía en pilares frágiles y sin persuadir objetivos inalcanzables. Capítulo 4. Las necesidades esenciales y el ciclo de la vida financiera. Todo el mundo financiero se basa en dos conceptos fundamentales: la evolución de las necesidades humanas y el tiempo necesario para afirmarlas. Las necesidades básicas del ser humano están en constante evolución y el mercado comercial tiende a adaptarse a gran velocidad a estos cambios. Solo el hombre parece no darse cuenta de que está en constante evolución, que cambia constantemente sus planes y pasiones y que sigue un hilo empático que une a todo el planeta. La vida del hombre puede resumirse en un gráfico explicativo, basado en una forma de las teorías económicas más importantes de la historia, la del ciclo de la vida ideal para Modigliani. Esta teoría adapta al ser humano identifica esencialmente tres fases cíclicas para cada individuo. La primera es la juventud, la segunda la laboral y por último, la fase de jubilación. Dentro de este gráfico se puede observar dos curvas diferentes, la de la renta y que toma la forma de una parábola invertida, la de los consumos que adopta la forma de una semicurva con tendencia al azar. Durante la fase juvenil los seres humanos tienen muchas ideas, pero muy poco o ningún ingreso para realizarlas. Esta, a pesar de la falta de fondos propios, es la fase en la que se gasta más en cosas inútiles en el resto de la vida. Se invierte poco y no se gasta impuestos. Sin embargo, la falta de ingresos conduce a la generación de deudas que solo puede cubrirse mediante la intervención de los padres. 4.1. Aplicaciones de un plan financiero. Por consiguiente, la aplicación del plan financiero que guía la trayectoria económica de una entidad debe basarse en esta idea. En particular, las finanzas personales solo podrán gestionarse una vez que empiece a percibir un ingreso mensual fijo, es decir, cuando comience la denominación fase laboral. Precisamente en esta fase se concentran todas las operaciones de reducción del consumo y optimización del ahorro, quizás aplicando estrategias basadas en inversiones de diversos tipos. En términos más precisos, la fase de trabajo debe garantizarse el mantenimiento de todo el ciclo de la vida de las necesidades esenciales, en función de las inversiones de la cantidad de trabajo realizado. La edad de jubilación puede ser mucho más cómoda. En el ejemplo más clásico es la invertida inmortalidad, que, además de aumentar el patrimonio personal, puede convertirse en una verdadera fuente de ingresos, levantando así la curva de ingresos y reduciendo la deuda que se crea. Además, puede convertirse en herencia para sus hijos, lo que se les permite evitar a su vez el sacrificio de sus padres durante su vida laboral. Si esto se añade la adherencia a una modalidad, la precisión completamente, el futuro puede parecer muy prometedor. El consumo seguirá siendo muy elevado, pero también aumentará considerablemente su presupuesto.